malo no lo digas, Ana, ¿Tu por favor. esposo? Solo cosas buenas. ¿Cómo? Sagitario también, tu esposo. ¿También Sí. es Sagitario? Sí. Uy, ahí ya tiró Hay algo. riña, ahí wow. hay riña. Di lo que Previa- tengas que decir. previa Te van a dar... de diva- Se asustó. Se quedó pensando. Se quedó pensando, se van a tirar con flechas. ¿Qué Tengo va a miedo. pasar? Cuéntanos. Es que el Sagitario es No, fuerte. no, yo amo la energía de Sagitario, los sagitarianos son maravillosos y son muy aventureros, así que juntos se la van a pasar muy bien. Otro día si quieres conversamos sobre Me encanta. En astrología. privado, no quiere decirlo aquí para delante de todos. Te vamos a indagar en privado porque queremos saber. Tranquila, No, no, Gabriela, no, yo te no. escribo, yo te escribo. Bueno, Ana, cuéntanos de qué vamos a hablar hoy que no es de la boda de Sara, por lo visto. No, miren, hoy vamos a hablar de un tema maravilloso, súper importante para los seres humanos, para nuestro aprendizaje, nuestra evolución, y son las emociones, ¿no? Entonces, pues empezando, entender que las emociones son una fuente inagotable de información, es un mecanismo que nos permite conectar con lo que está pasando afuera, con lo externo, y cómo esto que está afuera de nosotros, que pueden ser personas, distintos estímulos, situaciones, tienen un efecto en nosotros, ¿ok? Y cómo eso nos hace sentir. Eso es la función, digamos, esa es la forma en que funcionan las emociones. Y también tiene, digamos, como dos funciones principales. Tiene la función orientativa, ¿ok? Que es la que nos permite ir conduciéndonos en la vida y entendiendo, bueno, esto me gusta, esto no me gusta, esto me hace sentir bien, esto no. Y también la función de adaptativa o de aprendizaje, que es, por ejemplo, cuando nosotros aprendemos, bueno, mira, esto tengo que tener cuidado, si meto la mano me quemo, ¿ok? Entonces, desde el entendimiento de eso, yo voy desarrollando ciertas cosas que me van permitiendo a mí aprender a moverme en la vida. Eso, digamos que a grosso modo, es una forma de definir las emociones. Y yo también me gusta siempre decir que las emociones son como el GPS de nuestra vida, pues. Es como la forma en que nosotros vamos aprendiendo a movernos, ¿no? Y a entender qué es lo que está pasando a nuestro alrededor. Y además es muy importante entender que las emociones tienen un efecto en todo nuestro ser, ¿ok? Tienen un efecto primero a un nivel físico, y luego también a un nivel mental y más allá, por supuesto, a un nivel espiritual. Así que el aprender a gestionar nuestras emociones es fundamental para nuestra salud. Yo tengo una consulta. ¿Cómo se hace? O sea, yo creo que eso es un nivel de trascendencia difícil de encontrar, pero ¿cómo se hace cuando uno quiere tener una especie de equilibrio y las emociones? O sea, lo que te llega de la afuera es algo que puede desestabilizar a cualquiera, por ejemplo, lo que está pasando hoy por hoy con el mundo en general. ¿Cómo hace uno, o sea, o cómo puede trabajar uno para acercarse a eso? Porque no creo que se pueda de un día a la mañana que te digan así, pero ¿cómo hace uno para poder impermeabilizarse en cierta forma y hacer que lo que pasa afuera no rompa tu idea de cómo quieres mantener esas emociones? ¿Por qué? Yo quiero estar pleno, yo quiero estar lo más tranquilo posible, lo más empático con el otro, pero afuera llegan un vendaval de emociones que son diferentes. ¿Cómo hace uno para poder, no sé si es impermeabilizarse, pero estar lo más centrado posible? Pues mira, al final no somos islas. Definitivamente, aunque queramos aislarnos, siempre lo que pasa a nuestro alrededor nos está afectando de una u otra forma. Aquí el quick con las emociones, que es como creo yo lo más importante, es entender que las emociones no se deben evitar. ¿Okay? Si bien hay emociones que son más agradables que otras, nunca se pueden definir como emociones buenas o emociones malas, sino más fácil de transitarlas y de experimentarlas unas que otras, nunca deben ser evitadas. Hay que tratar de aceptarlas y vivirlas, ¿ok? Experimentarlas. La diferencia es, o la diferencia viene en el proceso que viene después, porque ¿qué pasa? Las emociones funcionan, simplemente son estímulos que llegan a nosotros y hay una reacción de nuestro organismo, ¿ok? No, el proceso mental viene después, el razonamiento viene después. Por eso, por ejemplo, a veces vemos estas reacciones, o lo veíamos antes en la calle, las personas muy agresivas, por ejemplo, cuando había un choque entre dos carros, algún inconveniente, cómo las personas se abalanzaban sin mediar palabra prácticamente, ok, porque esto viene de un impulso. Entonces, cuando estamos haciendo trabajo emocional, no se trata de evitar lo que está viniendo a mí, sino de cómo yo me relaciono con eso que está pasando a mi alrededor. Si yo, por ejemplo, en estos momentos me conecto con la tristeza,
ok, esa tristeza que está afuera me está haciendo un llamado de atención y me conecta con mi propia tristeza, y entonces allí es el momento de mirar, bueno, ¿de dónde viene esa tristeza? ¿Qué es lo que me pone triste? ¿Cómo puedo yo, me entiendes, gestionar este estado en mí? Y que además es importante, y les comparto que básicamente existen realmente nada más 4 emociones, que son como las 4 emociones básicas, y de allí parten todas las demás. Entonces son el miedo, la ira, la alegría y, que se me pasa la última. La tristeza. Y la tristeza. Claro, y la tristeza, que la acabo de decir. Entonces, a partir de allí, cada una de ellas, con su función, nos da un mensaje sobre lo que tenemos que mirar y observar. Por ejemplo, el miedo obviamente nos invita como a mirar qué es lo que hay, cuál es el riesgo que hay en mi vida, ¿no? O sea, con qué tengo que tener cuidado. Aunque un miedo mal gestionado, por ejemplo, puede producir un ataque, ¿ok? Muchas veces las personas que atacan a otras lo hacen desde el miedo. Exactamente. No desde la propia agresividad. Correcto. O, por ejemplo, también tenemos si hablamos desde la rabia es una emoción que debemos gestionar y que lo que nos indica es que debemos establecer límites claros. Yo creo que, ¿okay? Ana, probablemente... A mí lo sí. que me pasa, y eso creo que le pasa a todo el mundo, cuando tú dices que las emociones son para transitarlas, yo lo entiendo desde mi lugar como, claro, lo que te pasa lo tienes que transitar con la emoción correcta. ¿Por qué va esto? Porque cuando uno acumula, por ejemplo, es lo que tú dices, en la calle tienes un problema con alguien que está manejando y tú no estás, por decirlo mal y pronto, cabreándote con el man que hizo una infracción o que se... Tú estás ahí trayendo todas las emociones que no transitaste en su momento, porque tú por ahí estabas con 5 cosas que son para que te dé rabia y tú estás como, bueno, estoy feliz, no pasa nada y te crees que tienes un nivel de trascendencia que lo puedes sacar, pero lo vas acumulando. Entonces todo eso en algún momento sale. Sí. O sea, es como tú decías, somos personas imperfectas, somos personas con un montón de emociones y si no las transitamos correctas, yo creo que se nos escapan en otro momento porque están ahí. ¿Qué pasa cuando tenemos exceso de emoción de alegría, por ejemplo? Cuando tenemos exceso, perdón que no te escuché. De emoción con la alegría, o sea, cuando estamos súper alegres. ¿Qué nos puede pasar? Ya sabemos que de repente si tenemos un exceso de la emoción que sea pues rabia o enojo, podemos ocurrir de que llega algo y explotamos. Pero ¿qué pasa cuando tenemos exceso de alegría? Mira, yo creo que la alegría, o sea, siempre los extremos son perjudiciales. Exacto. Por ejemplo, la alegría lo que nos permite es establecer vínculos. Ok, para los humanos, desde la alegría se establecen vínculos con otros seres humanos. Si tienes un exceso de alegría, probablemente seas una persona demasiado efusiva, a lo mejor, por ejemplo. Okay. Y entonces de repente puede ser avasalladora, ¿no? Y hacia las personas que están a tu alrededor. Por ejemplo, se me ocurre que esa pudiera ser una de las consecuencias. Con respecto a lo que estaba diciendo Pablo, perdóname que es importante porque nosotros somos como un volcán, ¿no? Y entonces hay que buscar, ese volcán se va llenando, ¿ok? Y hay que buscar hacer como unos huequitos en el volcán para precisamente hacer ese drenaje emocional. Entonces, ¿cómo se hace ese drenaje emocional? Permitiéndome vivir esta emoción, respirando, entendiendo de dónde proviene, sin reaccionar, porque si nos damos cuenta, el proceso del razonamiento viene por lo general después. Pero cuando queremos hacer procesos personales... Primero sale el impulso. O sea, primero es lo que pasa. Correcto. Por ejemplo, la ira se manifiesta mucho así. A mí me pasa cuando algo me da... Yo no soy de acumular mucho. A mí cuando algo me genera algo, sale, como tú dices, en acto de reflejo. Lo mismo que la risa. Uno no elige, no me voy a reír. Tú te ríes. A no ser que sea una risa falsa, tú te ríes. O sea, y la parte, como tú dices, analítica viene después. Por eso dices, uy, no, acabo de romper la taza contra el piso cuando me enteré que perdí el trabajo. Uy, si lo hubiera pensado no lo hago. Pero uno con el impulso lo hace. Correcto. Entonces, ¿cuál es el trabajo con las emociones? Antes de que haya esa reacción, yo experimento, ¿no? Me permito experimentar, bueno, ¿esto qué es? ¿Y de dónde viene? Y por supuesto, una de las herramientas más maravillosas que les iba a comentar el día de hoy es la respiración. Porque desde que yo me permito respirar, ok, es que yo conecto con eso que me estoy viviendo y entiendo, ya va, ok, si estoy molesto, voy a tomarme unas respiraciones para yo luego entonces ver cómo yo acciono ante ese estímulo, pero no que sea desde la inconsciencia,
Wow. ¿Ok? O sea, desde ese impulso del que luego, por ejemplo, nos podemos arrepentir, tal como tú dices, es que no lo pensé. Mucha gente, es que se me nubló la mente. Yo en ese momento no pensé en nada. ¿Por qué? Porque estamos reaccionando y no nos estamos permitiendo, tener ese entendimiento de dónde proviene esa emoción que nos estamos experimentando. Otra cosa que es importante, obviamente... Perdón, con eso que estás diciendo para que no se vaya y ahora luego te dejo decir eso otro. Desde que soy chico sueño con poder controlar eso que tú dices, con poder respirar antes de tener la reacción por impulso, tanto sea con emociones más positivas como más negativas. Digo, son emociones al fin y al cabo, tanto la ira como la alegría, como la tristeza, el miedo. Pero soy muy impulsivo a la hora de esas cosas y siempre digo, bueno, hay que pensar, hay que respirar antes, no te enojes, no dejes que entre la tristeza, no dejes que... No puedo. O sea, intento todo, intenté meditar, pero es como que lo puedes hacer con emociones pequeñas, pero cuando lo que te genera en el cuerpo es grande, no lo puedo controlar. No puedo, no puedo. O sea, es que, ojo, no hay que controlarlo. Fíjate, no hay que controlarlo. Es decir, hay que tomarlo. Exactamente, esa es la diferencia. La gente ahora hay esta tendencia que yo le llamo así como un positivismo absurdo. No, déjalo ir, piensa positivo, todo va a estar bien, no, todo va a pasar. No es así. La vida no es así. La vida está llena de bajas, subidas, altos y bajos, y nosotros debemos entender la vida de esa forma. Solamente que desde ese entendimiento, cuando nos tocan vivir estos momentos donde hay mucha tristeza, mi conexión con mis creencias funciona de una forma diferente si yo he estado haciendo trabajo emocional. Por ejemplo, una persona que tiene una gran tristeza por una pérdida. Entonces, si luego esa tristeza se conecta aquí con una creencia de la vida es horrible, es muy difícil que esa persona salga de ese bucle. Ahí hay un bucle, ¿no? Descendente que te lleva definitivamente a una depresión. Pero si desde esa tristeza que yo me permito vivirme igual, por ejemplo, por la pérdida de alguien, yo me permito vivir esa tristeza, pero si yo logro cambiar la creencia y entender que la vida se trata de cambios, que así es como funciona y que tengo que aceptarlo, esa creencia es totalmente diferente y progresivamente esa apertura me va a permitir a mí hacer un proceso de sanación en la que yo voy poco a poco sanando esa tristeza. ¿Ves la diferencia? Ese mensaje me parece un pregón de vida súper importante y espero que la gente en la casa lo tome como tal, porque es así, o sea... en la vida uno convive con fracasos, con tristezas, con dolores, con un montón de emociones que son parte de la vida misma. Lo idílico del éxito y los cuentos de fábulas de que todo está bien y el amor es lo más importante. Sí, el amor es lo más importante, pero en el camino un montón de cosas, hay un montón de piedras y de obstáculos y de situaciones que no tienen que ver solamente con lo que da felicidad. Y es importante que uno lo transite de esa manera, entendiendo que son situaciones, no buscando, como tú dices, ese bucle donde uno se quede en eso detenido, pero transitar la situación y entenderla como tal. Eso para mí es súper importante porque es lidiar un poquito, romper con el pensamiento mágico que a uno le instalan de chico por todo lo que uno consume de chico. Y es entender que en la vida hay un montón de situaciones que te van a llevar a distintas emociones. Yo creo que lo importante es transitarlas. Yo voy a aportar algo, pues obviamente por experiencia personal. Ana Gabriela, no sé si sabes, mi mamá hace casi un mes falleció y la verdad es que yo creo que uno nunca se prepara para esto y como siempre le he dicho, tan difícil como es a un padre perder a su hijo, es tan difícil a un hijo perder y sobre todo a su madre. O sea, porque papás siempre van a estar, pero mamá solo hay una. Entonces, cuando pasa esto y me doy cuenta que mi mamá a lo largo de su vida me fue preparando para cualquier cosa, o sea, mi mamá me dio como las herramientas necesarias para que yo pudiera salir adelante ante cualquier adversidad y más que esto es un golpe muy duro de la vida, yo me pongo a pensar, wow, pero si yo me pongo en el lado de ¿por qué la vida me hizo esto? Me la quitó demasiado rápido, la vida no es justa, Dios, bla, 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 bla. Si yo me pongo en esos pensamientos, me voy a ahogar en mí misma y eso no fue lo que me enseñó mi mamá. En cambio, agradezco porque, o sea, claro que sí, la extraño, la lloro, la pienso demasiado, pero entiendo que es ley de vida, o sea, que a veces nos